Muy buenas noches a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la Masterclass Decisiones Médicas basadas en datos 360. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Flor Calderón, quien es médico egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster MBA de Data Analytics por la Pacifico Business School, asimismo directora de la Clínica CREO de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de cirugía, revisión preventiva y oncología. Además, también un foco en salud, disruptiva digital, de alto impacto e estrategia de negocios con inclusión en salud. También ha sido directora médica corporativa de la Clínica Viva Intercorp con 2 premios de Empresas que Transforman por Parto Humanizado y Vacunas para Todos. Bienvenidos a todos. Buenas noches, doctora. La dejo con todos. Hola, muchas gracias, Patricia. Bienvenidos, es un placer estar con ustedes. Vamos a hacer aquí nuestras conexiones para verificar la proyección. Y entonces vamos a empezar con esta masterclass que tiene como intención, pues, tener esta mirada un poco hacia una gestión que debería ser una gestión médica o de salud que ampare efectivamente una nueva forma en donde se miren los datos como aliados principales para poder hacer manejo, gestión y sobre todo los datos en 360, por decirlo así. Ahí poco a poco vamos a ir conversando sobre de qué se trata este tema y esta mirada y cómo nos genera ventajas competitivas decisivas para un tipo de gestión diferente que ampare el visual no solo de la gestión operativa, sino también de la gestión médica y del visual del recupero del paciente, de nuestros pacientes, que es a quienes nos debemos. Eh, Claramente, el nuevo lenguaje de la salud son los datos. Y cada vez estamos escuchando más sobre innovación en salud, sobre analítica de datos, sobre inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy día los datos empiezan a estar desde cada plataforma, toman, digamos, el récord o la grabación de cada una de las interacciones que los pacientes o que nuestra población objetivo va teniendo con nosotros. Es interesante también que, así como en todos los otros sectores, se va haciendo claro que las plataformas, digamos, las tecnologías van avanzando y entonces uno debería suponer que esto inmediatamente genera valor para nosotros, gestores, líderes en salud, responsables de esta nueva transformación. Sin embargo, es interesante, es más interesante aún que por diferentes datos se estima que entre un 80 y 97% de los datos hospitalarios permanecen sin utilizar. Ahora, este visual de que los datos en salud no sean utilizados a cabalidad resulta nefasto para poder llevar operaciones que sean eficientes, que sean centradas en el paciente, que traigan bienestar también a nuestro colaborador interno, que es al final nuestro usuario interno también. Y entonces nosotros, los nuevos gestores en salud, estamos llamados a entender por qué, primero, por qué sucede esto y segundo, cómo achicar esa brecha. Dentro de este respaldo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo validamos esto, ¿no? ¿Cómo es que sé que estos datos son robustos? Hay diferentes tipos de reportes que nos dan, digamos, desde un espectro del 95% de datos hospitalarios que no se usan, desde Healthcare Finance News. Em, a mí personalmente, un dato que me representa mucho valor es este dato del HIMSS del 2023, en donde se reporta que alrededor del 80% de los datos médicos no se aprovechan. ¿Y por qué? Porque cuando uno de los principales sesgos que podemos tener es pensar, bueno, ¿qué importa si los datos administrativos no los tenemos, ¿no? Regularmente cuando yo presento esta información del 95% de datos hospitalarios, siempre va a haber una mano que se levanta y dice, pero probablemente muchos de esos datos hospitalarios que no se utilizan son administrativos y al final no importa.
Pero no es solo eso, es que incluso nuestros datos médicos no los utilizamos. Entonces, cuando nosotros, digamos, siendo nuestro foco y nuestro giro principal salud, no sabemos aprovechar siquiera nuestros datos core, nuestros datos medulares, nuestros datos madre, pues entonces ahí vamos teniendo algún visual de que podemos hacer las cosas mejor. Em, y tenemos que empezar a hacer como la disección anatómica para poder ver, entender cuál es el, digamos, sobre qué problema o sobre qué oportunidad estamos obligados a diseñar. En estricto, en una operación en salud, en una operación hospitalaria, clínica, odontológica, de salud ocupacional, en una operación de red pública, privada, tenemos ya diferentes plataformas que nos dan datos. Esta gestión 360 lo que implica es tener la capacidad de integrar o de por lo menos tener un visual y tener la capacidad de liderar el camino para poder integrar estas fuentes de datos, por supuesto, además de datos relevantes. Estamos hablando, sí, de que tenemos que entender que hay datos administrativos que nos pueden hablar de registros de pacientes, de admisiones de altas, de datos personales, de filiación, de datos, por ejemplo, de familiares cercanos. Tenemos datos financieros, que son datos contables, facturación, costos, ingresos, presupuestos, ventas, seguros. Ya, pero nuevamente vienen las preguntas de rigor siempre, ¿no? ¿Estamos seguros que queremos esa información? Esa información no es solo financiera, no es solo contable, no le compete al área de recursos financieros o de dirección financiera solamente. Y vamos a ir viendo en el camino que no es excluyente, que para poder entender y tener un entendimiento cabal, digamos, robusto del comportamiento, son estos datos también muy importantes para poder entender cómo diseñar mejores servicios hacia adelante. Los datos clínicos, por supuesto, son datos medulares en nuestra atención, pero también los datos clínicos se subdividen en muchos tipos de datos, ¿no? Desde los datos de diagnóstico, los datos de tratamiento, el historial médico, la medicación, pero por otra parte también tenemos imágenes, tenemos laboratorio, podríamos tener una maquinaria especial, podríamos tener un acelerador lineal, ¿no? Como por ejemplo lo tenemos en Clínica Creo. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde está la información del paciente entonces? Ah, bueno, hay una historia clínica electrónica. Perfecto, pero esta historia clínica electrónica recoge, ¿qué parte del viaje del paciente recoge? Idealmente, las historias deberían, o nosotros como líderes de institución, deberíamos tener un visual de todo el dato del paciente en todo su viaje dentro de nuestra institución para poder darle mejores servicios. Pero vamos a ir entendiendo que el camino es uno y la operativa es otra. Y nosotros tenemos que entender la operativa a profundidad. La satisfacción del paciente, por ejemplo, que es algo que también se habla mucho hoy día desde los sectores privados, se mide probablemente con NPS, que es el Net Promoter Score, que lo vamos a ver también a detalle para poder entender cómo es que este paciente se sintió. ¿Va a regresar o no va a regresar? ¿Es importante para la terapéutica? Sí, y también dependerá del tipo de patología, pero si es un paciente crónico o si estamos hablando de una patología específica donde tiene que regresar, estos datos de satisfacción del paciente empiezan a también tomar, digamos, prioridad para poder diseñar mejor y para poder generar retención de nuestro paciente que genere bienestar en su tratamiento, que genere adherencia y que nos lleve hacia caminos curativos. Entonces, toda esta parte, digamos, de violeta oscuro representa datos que hoy día regularmente están fraccionados. Como estos datos están fraccionados, cuando queremos hacer analítica general, es regularmente un poco complejo hacer esa integración inicialmente
Por lo tanto, hacer la analítica que está montada sobre esa integración a veces es un reto. Lo mejor que debería pasar es que tengamos datos integrados que nos permitan llevar decisiones concretas dentro de nuestra institución y siempre decisiones basadas en información. Y aquí un adelanto de conversaciones que tendremos, que es sobre la gestión basada en datos. La gestión basada en datos es siempre enemiga del casi siempre, nunca, a veces. Es siempre importante llegar al dato específico para tomar decisiones. Y entonces vamos a darle un pincelazo rápido a la evolución de datos en salud, ¿no? Todos sabemos que hemos nacido de papeles y silos. Siempre pongo de ejemplo mi tesis de pregrado, en donde viví prácticamente inmersa como 3 meses y medio dentro de los archivos del hospital, sacando, ¿no?, hoja por hoja los datos sobre infecciones urinarias en pacientes pediátricos. Ya, nuestro escenario actualmente, ¿no? Todos sabemos que ha ido cambiando y para los 2000 empiezan, digamos, las digitalizaciones básicas que nacen con una madre que es la historia clínica electrónica, ¿no? Los registros electrónicos en salud, que también van empezando a ir de la mano con registros hospitalarios generales y que también van interactuando con ERPs o con sistemas, digamos, que llevaban y ordenaban la parte contable. Para el 2010 empieza todo nuestro boom de Big Data y Analytics, ¿no? Que va, digamos, desarrollando y explotando los conceptos de utilización de información recogida, procesada, para poder tener herramientas de análisis. Y finalmente, hoy vivimos la época de inteligencia artificial, donde estamos buscando interoperabilidad, donde estamos buscando el uso eficiente de la data desde todos los frentes para poder para poder diseñar soluciones integrales que les sirvan realmente a nuestros pacientes, a nuestros sistemas, a nuestros ecosistemas. Sin embargo, y bueno, no tengo un visual aquí porque soy a doble pantalla de cuántas personas estamos hoy juntas, pero podría inferir que muchos de nosotros no vivimos hoy día una realidad en donde encontramos, por ejemplo, esta realidad que se nos describe, donde ya hay una digitalización básica completa de nuestra institución de salud. Es decir, es muy diferente hablar de una institución de salud que tiene una historia clínica para la emergencia, pero no tiene una forma de colección de datos para la consulta externa, o que tiene una historia clínica general, pero que no tiene un ERP para poder saber la parte contable. También podemos hablar de ejemplos específicos frecuentes en el mercado, donde tenemos una clínica, por ejemplo, privada, y voy a empezar a tomar, digamos, diferentes frentes que he visto, donde pueden haber clínicas que tienen una historia clínica, pero que esta historia clínica, digamos, es una historia clínica rígida que no permite ser utilizada por la especialidad. Por el contrario, también puede ser una historia clínica que solamente permita el uso especializado, pero no el crecimiento. Entonces, tenemos que empezar a entender en qué situación estamos, ¿no? Hay que hacer tenemos que estar entrenados para poder hacer un diagnóstico rápido de cuál es nuestro estatus, digamos, con respecto a nuestra institución, para poder saber cómo vamos a hacer analítica de datos. No es ajeno que nos digan, ¿no? Bueno, tú eres experta en analítica de datos, tú eres un experto en analítica de datos, entonces, ¿no? Por favor, vamos a crear todos los tableros de comando desde todos los frentes. De acuerdo, pero la pregunta original siempre va a ser, ¿dónde están los datos? ¿En qué sistema están? ¿Cómo se extraen? ¿Cómo se exportan? ¿Son interoperables? ¿Son confiables? ¿Qué definición del dato se ha tomado? En este momento es cuando nuestros equipos de TI se convierten en nuestros mejores amigos y por eso hoy día, y lo repito siempre, ¿no? Los médicos y el personal de salud estamos cada vez más llamados a entender estos otros frentes, tanto administrativos como de, por ejemplo, sistemas y TI, porque les puedo poner en últimas experiencias, por ejemplo, de instituciones que pueden pensar que porque tienen una intervención en inteligencia artificial ya son, digamos, pioneros con respecto a IA.
pero la realidad es que largo camino existe todavía para que nuestras instituciones en Perú puedan tener una utilización potente de analítica de datos y por eso es que reuniones como esta y capacitaciones como las que estamos poniendo en mesa son cruciales para poder dar ese gran salto. Vamos a regresar un poco a algo un poco más básico, pero también importantísimo de tener claro, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, y esto también va siendo diferente, porque claro, bajo nuestro contexto post-pandémico vamos teniendo la sensación o la idea de que hablar de IA o de analítica es algo muy frecuente y muy sencillo, pero entonces también tenemos que tener claridad con la parte básica, digamos, principal de diferenciaciones basantes. ¿Cuál es la diferencia entre datos versus información? Regularmente, como se ha extendido también este dicho de, ¿no? Esta empresa quiere mis datos, ¿no? Tal empresa quiere mis datos, quiere recoger mis datos cuando yo voy a participar de un sorteo. Y también las normativas con respecto a protección de datos que han ido desarrollándose, nos dan un poco la impresión de que a veces dato es lo mismo que información y eso no es así. En estricto, los datos son ácidos, son cifras, símbolos, no están procesados, ¿no? Números, palabras sueltas, que no tienen un procesamiento de por medio y por lo tanto no importa mucho si es que están, el dato crudo, como se le dice, digamos, en el argot de analítica, es un dato que existe, que está desordenado, que, digamos, no está organizado, no es necesariamente útil, sino que hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo para poder ser procesado. Porque realmente cuando nosotros procesamos la data, es que cuando la procesamos, cuando la organizamos, es que empieza a tener valor y empezamos a hablar de información. La información es el resultado del procesamiento, interpretación, contextualización de los datos. En ese sentido, no es estrictamente real que el boom digamos que lo que quieren ahora, lo más importante son los datos, sino que claramente lo más importante es la información. Y por eso es que este pivot que va a lograr obtener información real y concreta es tener capacidades de analítica de datos. Esto, aunque, digamos, yo sé que ustedes que deben tener ya cierto interés y recorrido en analítica de datos, puede parecer básico, no lo es para muchas personas y por lo tanto esta oración con respecto a la empresa X tiene mis datos es frecuente. Sin embargo, lo más importante es que efectivamente lo que viene en adelante es que, digamos, estamos en lo que se dice la lucha o la pugna por la información o la obtención de información de poblaciones, individuos e instituciones. Dicho esto, nuevamente vamos a situarnos en el espacio en el que estamos y vamos a regresar un poco a la parte básica de los datos. Si los datos son toda información que se recoge, almacena y se tiene que analizar para extraerle valor, entonces, en salud, los datos son clínicos, administrativos, de comportamiento, ¿no? Son resultados de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero también vale la pena hacer hincapié en que la evolución del dato ha cambiado. Cuando nosotros estábamos empezando, digamos en este momento que para la línea de tiempo presentada era un poco el 2000, los 2000, cuando empiezan a suceder las historias clínicas electrónicas, el principal dolor de cabeza que teníamos era, oye, tenemos que tratar de estructurar el dato lo máximo posible, porque la mejor forma de analizar el dato era tener un dato estructurado. Es decir, tener en la historia clínica electrónica campos que nos permitan recoger, por ejemplo, ¿no? Preguntas dicotómicas. ¿El paciente fuma o no fuma? Sí, no. Número de hijos. Eso no es, por supuesto, de respuesta dicotómica, pero sí eran datos estructurados. Edad, altura,
casado o no casado. Todo esto nos permitía hacer una analítica sencilla, pero necesitábamos del dato estructurado. ¿Por qué? Porque el dato no estructurado era imposible de analizar. El dato no estructurado era la información libre, era la información, digamos, más no tangible, sino más sobre temas más sensibles y que se recogían de forma de oración libre. Entonces, por ejemplo, para nosotros en salud, lo clásico de dato no estructurado era la parte inicial de la anamnesis, ¿no? Esta parte donde decía, paciente refiere que llega con dolor de cabeza y cefalea y ves cotomas, etcétera, etcétera. Esa parte de la información no se podía analizar porque no existían plataformas que permitiesen hacer analítica de esa información, porque para el momento de nacimiento de historias clínicas electrónicas, la mejor forma de hacer analítica no era una analítica, digamos, cognitiva, como lo que vemos hoy día, sino era una analítica básica que necesitaba de campos estructurados. Hoy día, los datos no estructurados son todavía más frecuentes que los datos no estructurados. Estamos hablando de notas médicas, estamos hablando justamente de estos escritos, ¿no? Los campos libres, pon tu opinión de acuerdo a lo que piensas. Estamos hablando de imágenes, voz, resultados como de resonancias, de tomografías. Y entonces hemos pasado de pensar que nuestros datos estructurados eran los mejores datos que podíamos tener a entender que hoy estamos teniendo una analítica, digamos, en cascada sobre imágenes y sobre voz. Pero, ¿qué cosa se puede obtener? Se puede obtener de, por ejemplo, y estos son temas que vamos a ver a detalle para poder entender cómo es que se puede sacar o cómo es que se obtiene, cómo es la analítica, por ejemplo, de voz para poder hacer diagnóstico de algunas enfermedades. ¿Cómo es que si ustedes tienen el Copilot o si es que en sus reuniones de Zoom tienen incluso, digamos, el asistente de Gamma, si se van a dar cuenta, incluso ya es completamente frecuente que te digan cuál fue el estado de ánimo durante la reunión. Y esos datos de analítica emocional son resultado de miles de datos de, digamos, que cruzan la parte de tono de la voz con respecto a volumen y con respecto a caracterizaciones de emocionalidad para poder hacer esas caracterizaciones finales de cuál fue la emocionalidad de la reunión. Entonces, hoy nos estamos empezando a familiarizar cada vez más con soluciones que están con nosotros, pero tenemos que entender cómo funcionan. En ese mismo sentido, voy a regresar a ponerles como, digamos, cota basal de esta conversación, que sin datos correctos la analítica no puede funcionar. No puede funcionar ni siquiera para una analítica básica. El recurso clave que permite, por ejemplo, a la inteligencia artificial aprender, reconocer patrones, hacer predicciones, son los datos. Y aunque esto parezca un poco redundante, es parte de la disciplina del inicio del reconocimiento de una gestión por datos, saber primero que tienes datos correctos, segundo que tu fuente de datos es confiable y que tercero la extracción de tus datos también es correcta y confiable, porque de lo contrario tienes una probabilidad de error y que toda tu analítica sea equivocada. En ese sentido, hay un patrón de organización que se llama la gobernanza del dato y que también la vamos a ver a detalle. Cómo nace la gobernanza del dato, cómo se lleva la gobernanza de los datos dentro de la institución y sobre todo, quiénes son responsables de mantener la integridad de los datos. Y vamos a ver en ejemplos concretos cómo debemos hacer la supervisión del dato y también la creación de candados para que los datos no puedan ser alterados en el camino. Eso lo vamos a ver a detalle. Y entonces vamos a regresar a esto, ¿no?
Nuestros datos son el pilar fundamental sobre el que se construye toda analítica que queramos hacer. Entonces, si ya vamos todos, digamos, quedando en claridad de que los datos son nuestra piedra principal de toda construcción y que además vamos entendiendo que en salud los datos están fraccionados. Tenemos por acá los datos contables. En el mejor de los casos, si tenemos una institución que tiene un ERP, que tiene una historia clínica electrónica, que tiene, digamos, un PACS, que recoge todo el tema de imágenes, que tiene un RIS, que recoge todo el tema de resultados de laboratorio, que tiene un LIS, que recoge laboratorio. Entonces, esto ya es digamos, es un primer paso muy saludable y muy robusto. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se genera la integración de estos datos? ¿Cuál es la diferencia entre tener los datos integrados y tener los datos interoperables? Y ahí es donde vamos a ver que necesitamos bases como el HL7 para poder entender que nuestro mejor norte es tener instituciones o tener estrategias que nos permitan interoperabilidad. Esto también nos va a permitir una exportación de datos sana y va a depender de la robustez que nosotros tengamos en nuestra institución. Después de esto, también vamos a mirar, cuando hablamos mucho de la interoperabilidad del dato, finalmente vamos a tener que entender, de acuerdo, nosotros tenemos, si vamos avanzando en la robustez de nuestra propuesta, el tener los datos correctos en plataformas correctas, gobernadas, digamos, de manera sana, entonces vamos a tener una interoperabilidad. ¿En qué debe reflejarse? ¿O cuál debería ser la próxima forma de que nuestro equipo de gestión pueda utilizar estos datos para poder utilizarlos en su día a día? Y ahí es el momento en el que entran la visualización del dato. La creación de dashboards es crucial y fundamental y tenemos que entender cómo hacer los dashboards, de dónde sacar los datos para poder hacer los dashboards y qué tipo de información necesitamos. Personalmente, dentro de cada uno, digamos, de los frentes que entro y manejo, lo primero que pido es dónde están los dashboards, ¿no? ¿Dónde están los tableros de comando? Esa es una excelente pregunta para saber si realmente una institución es o está orientada a ser gestionada por datos clave. No es no es ajena a nuestra realidad que la operativa nos lleve por delante, por decirlo así, y que por lo tanto los principales gestores o los principales tomadores de decisiones no tengan la posibilidad o el tiempo para generar estos tableros de comando. Pero los tableros de comando, que digamos la plataforma más general para poder hacer tableros de comando es el Power BI, ¿no es cierto? Que también vamos a ver los lineamientos base para poder, los criterios básicos de armado de tableros de comando. Cuando vamos viendo esta forma de, digamos, visualizar el dato, nos vamos dando cuenta que nuestros equipos empiezan a cambiar con respecto a la priorización y orientación de sus acciones. Es decir, cuando todos tenemos la misma información y todos tenemos estos tableros de comando, se genera la democratización del dato, que nos deja saber a todos en una institución cuáles son nuestras metas, cuál es nuestro deployment, cómo va nuestro performance, cómo vamos avanzando. Y es una espectacular estrategia y herramienta de alineamiento para nuestro equipo. Pueden ser de costos versus ingresos, pueden ser de indicadores clínicos, pueden ser de tiempos de espera. Los dashboards y los tableros son tan autónomos y tan dinámicos, tan diferentes como las empresas, las instituciones y las personas. Están orientadas y están dedicadas completamente a cuáles son las metas de la institución. Sin embargo, puedo darles un ejemplo concreto muy cercano en el tiempo, en el que es muy sano que, por ejemplo, cuando eres una dirección multisede y quieres ver el deployment de tu
país, por ejemplo, o de la región, que puedas tener un tablero de comando que todo tu equipo también vea con los 2 o 3 indicadores principales para poder saber cuál es el comportamiento, ¿ves?, de cada una de las sedes. Entender que si una de las sedes es ahí cuando en vivo empiezas a ver, esta sede de Lima funciona muy bien. ¿Cuáles son sus actitudes? Funciona muy bien en estos indicadores específicos. Entonces, abramos esos tableros de comando para saber sobre todo en qué línea están ejecutando muy bien y cuáles son esos aprendizajes que se pueden socializar con el resto del equipo con respecto a este problema estratégico. En estricto, lo vamos a ver de manera un poco más visual. Este es un ejemplo genérico porque por confidencialidad del dato, no podía traerles el ejemplo del que estamos hablando, pero esto es tal cual como si tuvieras las diferentes sedes, sabes cómo va performando con respecto, por ejemplo, a número de pacientes atendidos, a NPS, a capacidad operativa utilizada diariamente. Lo mejor de los tableros de comando es poder tener herramientas para hacer visualización de data en vivo, visualización de data diaria o visualización de data incluso, digamos, de temporalidades tan cercanas como turnos operativos como mañana y noche. Y lo que es fantástico de esto es que, sobre todo cuando se ha hecho el trabajo disciplinado de que los datos sean correctos, sean concretos, la gobernanza del dato también sea adecuada, que se logren tableros de visualización de comando que sean ácidos. De ahí viene la frase muy frecuentemente utilizada de dato mata relato, en el sentido de que tener tableros de comando es la mejor forma de tener una prueba de gestión basada en datos que ayude al equipo. Quiero poner un ejemplo también y compartirles un ejemplo con respecto a ¿por qué hago tanto énfasis con respecto a que la definición del dato sea correcta? En un ejemplo también cercano, uno puede definir que por operativa el tiempo de entrega del resultado del laboratorio lo voy a poner dentro de 24 horas. Eso significa que entonces yo estoy abriendo el espectro en el que si yo tomo la muestra a las 8 de la mañana, estoy dentro de las 24 horas si es que se entrega al día siguiente a las 7 de la mañana. Regularmente la operativa comanda el dato y por eso es importante entender la operativa a profundidad. En el ejemplo que les estoy poniendo, cuando llegamos a entender cada uno de los conceptos, esa definición de dato era la responsable de una ineficiencia de casi el 40% del NPS y de quejas y reclamos que teníamos. ¿Por qué? Porque esa definición hacía que se asuma que si se entregaba el resultado al día siguiente era correcto. Sin embargo, esa institución estaba llamada a entregar el resultado dentro del mismo día, no en 24 horas. Cambiando ese dato, se cambiaron todos los tableros de comando y se logró una mejora de expectativa y de venta muy significativa. Por lo tanto, este trabajo con respecto a dato a veces es un trabajo de hormiga y es un trabajo regularmente multidisciplinario, pero es muy importante tener, como les digo, la claridad del dato, la gobernanza del dato para a partir de eso hacer analítica. Esta primera parte regularmente se subestima un poco y es uno de los principales errores de los gestores en salud porque tratamos de saltar muy rápido a la analítica sin entender esta parte de gestión por indicadores vivos, sobre todo cuando queremos buscar en nuestras instituciones una gestión por indicadores vivos, tenemos que tener claridad que la parte de la definición del dato y la gobernanza del dato es un proceso que es primordial, no es un proceso, digamos, rápido y más bien, mientras mejor detallado esté, va a tener mejores resultados. Regularmente para poder hacer estos tableros deberías hacer un proceso de gobernanza de datos de por lo menos 3 meses.
Entonces, esta visión 360 de los datos para poder transformar datos en decisiones en salud representa un ciclo de valor que primero tiene que pasar por recolectar el dato de las diversas fuentes y de las diversas plataformas, utilizarlo de manera correcta para transformar el dato, que esto que incluye. Hay que limpiar el dato, estructurar el dato, crear los tableros de comando, crear los algoritmos cuando ya estamos hablando de analítica un poco más avanzada para después poder accionar. Estos pasos no son regularmente simultáneos, sino son pasos consecutivos, y tener dominio de esto también implica un poco de madurez y conocimiento con respecto a cómo se debe hacer el trato de los datos. Vamos a hablar un poco, entonces, si es que ya hemos hablado de qué, digamos, de los básicos duros de los conceptos de dato, entonces también nos toca hablar un poco del tipo de analítica, ¿no? He mencionado un par de veces la analítica básica, que es la analítica descriptiva, y la analítica diagnóstica, ¿no? Este tipo de analítica es la analítica que nosotros podíamos hacer cuando teníamos, sobre todo, un análisis muy orientado hacia el análisis de datos estructurados. Entonces, la analítica descriptiva, que la conocemos, se pregunta qué ha pasado, ¿no? Se basa en reportes, son dashboards, digamos, lo que les decimos, dashboards autópsicos, ¿no? Los que son de dashboards mensuales, visualizaciones semestrales, informes de ocupación hospitalaria, número de consultas mes. Es literalmente como hacer la autopsia, ¿no? Uno ve lo que pasó, pero claro, luego de eso hay que hacer un segundo tipo de trabajo para poder realmente entender las causas, porque estas visuales estáticos no nos permiten llegar más allá. La analítica diagnóstica sí nos permite inferir un poco más y preguntarnos por qué ha pasado, ¿no? Busca causas, correlaciones, lo que también sabemos por investigación, sobre todo en Cayetano Heredia, ¿no? Todos hemos salido con base para poder saber que estas causas y correlaciones son, digamos, el ejemplo principal de investigación, como por qué aumentan infecciones intrahospitalarias en una unidad, por qué una población determinada tiene más infección urinaria, por qué en un hospital de X tipo hay más patología, etcétera, etcétera. Entonces nos ayuda mejor a entender los problemas. Cuando ya estamos hablando, digamos, de otros tipos de analítica un poco más avanzados, empezamos a hablar de ya analítica predictiva. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ahí utilizamos modelos estadísticos, machine learning, patrones para anticipar. Lo que queremos es anticipar y prevenir. A veces se utiliza el término de analítica pronóstica, ¿no? Pero en estricto, la analítica predictiva nos permite crear un visual de qué cosa viene. Esta parte es la que debemos, de aquí en adelante, es lo que mejor debemos empezar a entender. Tal vez no porque lo vamos a poder accionar en este momento, pero porque sí vamos a tener que empezar a entender cómo se tiene que accionar y qué tipos de programas, qué tipos de procesos tenemos que llevar para poder, por ejemplo, hacer minería, ¿no? O sea, cuáles son los programas que existen, qué es el Rapid Miner, cómo se puede utilizar, y cierto es también que hay ya mucho de, digamos, de específicamente a qué área de analítica queremos dedicar para poder aprender de cada una de ellas. La analítica prescriptiva efectivamente se pregunta qué debería hacer. Es decir, ya entiende un poco, de acuerdo a los datos y a la cantidad de datos que tiene, qué es lo que sucede, simula escenarios y a partir de eso te deja crear predicciones en decisiones estratégicas. Desde la analítica predictiva hasta la cognitiva ya se requieren de grandes cantidades de datos para poder hacer, digamos, estas simulaciones y estos entrenamientos. La analítica cognitiva se pregunta ya con respuestas de qué debería ser y qué va a pasar, se pregunta cuál es el siguiente paso,
¿no? Esto sí lo vemos en los temas de deep learning, que, digamos, lo vemos cada vez más en herramientas que tenemos en la mano, ¿no? En LLM, en la, digamos, analítica de data masiva escrita, ¿no? Em, y ya tiene capacidad de integración de diferentes plataformas, de diferentes fuentes de información. Si hoy día, y para mí siempre va a ser uno de los mejores ejemplos, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, en los chat GPTs, que estoy segura que todos ustedes usan, que ya puedes, digamos, subirle incluso una imagen y preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de esto? Y te va a dar toda una respuesta que está justamente construida sobre analítica cognitiva de diferentes fuentes y de, digamos, cantidades de metadata que son incomparables versus la analítica básica de la que hablábamos inicialmente, descriptiva y diagnóstica. Voy a acelerar un poquito porque no quiero abusar de su gentil compañía. Pero entonces, ¿qué cosas específicas tenemos que entender aquí? ¿Cómo hacer minería de datos? ¿Cuáles son los programas y digamos, las plataformas mejor usadas? Y eso es parte de lo que vamos a ver. Cuando hacemos esto, digamos, y con esto voy centrando un poco hacia la parte final de nuestra conversación, es interesante y realmente es importantísimo entender que la situación en el mundo nos lleva hoy día a ver ejemplos de analítica de datos muy avanzada. Nuestra situación actual en el país es todavía una situación intermedia y somos nosotros los responsables de acelerar este camino, porque la realidad es que la analítica de datos en salud salva vidas y ya ejemplos múltiples existen. Un gran ejemplo es el tema de Cure AI. Y una de las, digamos, de las ramas de la medicina que ha sido especialmente beneficiada con el uso de tecnologías ha sido la parte de imágenes. En una de las clases de telemedicina y de analytics con respecto a imágenes de datos, donde, digamos, la mayoría de participantes eran colegas radiólogos, es impresionante cómo hasta los mejores radiólogos, por supuesto, vamos entendiendo que soluciones como estas no son necesariamente mejores que un médico, pero sí pueden ser más sostenibles. Nosotros al final del día sí podemos tener sesgos porque el mejor imagenólogo a la hora 10 de su turno, por supuesto, por cansancio puede tener errores que son situaciones que, digamos, estrategias como estas no tienen. Entonces, la complementariedad siempre va a ser importante. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero aquí resaltar el tema de la cantidad de datos que se necesita. Entonces, no sé si es que ustedes conocen esta plataforma, pero Cure AI es algo que existe, que lo impulsa AstraZeneca, que hoy día está ya usado en varios hospitales, clínicas e instituciones de salud y que lo estamos usando en el país de manera un poco aislada, pero ya estamos en uso. ¿Qué es lo que hizo? Tomó inicialmente múltiples volúmenes y fuentes en el mundo de placas radiográficas. Logró realmente un crecimiento importantísimo con respecto a encontrar patrones en placas. Voy a hacer esto para poder para que me escuchen mejor. Logró encontrar patrones de lesiones iniciales de cáncer de pulmón que eran a partir del entrenamiento de Cure, que logró cada vez ser más acertado con respecto al diagnóstico, incluso mejor que muchos médicos, y después creció hacia diferentes partes del mundo, disminuyendo costos, haciendo el tema de la llegada de servicios de salud radiológicos más accesible y, como les iba contando,
hoy día en el país se utiliza cada vez más esta solución y plataforma. Tal vez esta parte es mejor. Entonces, en este ejemplo, este es el In our hospital hospital, a en study Líbano, is donde to efectivamente check los on a médicos retrospective 10,000 chest X-ray in order to evaluate the interpretation of the artificial intelligence software by the radiologist and to check for the los médicos utilizaron esta plataforma, ¿no? Lo que pudieron hacer además es que, claro, esta plataforma en el crecimiento fue integrando múltiples otras formas de tomar datos. O sea, ya el reporte era un reporte verbal que después interpretaba las imágenes y que efectivamente ayudaba en la operación y eficiencia a los médicos y a las instituciones de salud. Aquí estamos hablando, y esa es la parte que me gusta tomar en cuenta siempre, de 1.3 billones de radiografías que se utilizaba, que creo que llegaron a utilizarse para in poder that hacer patient esta that was especificación. evaluated by a Cure software. There was a detection of the fibrotic changes in the left upper lung area and a left nodule in the parahilar area. That was confirmed also by the radiologist. Artificial intelligence is a very interesting technique to help doctors to help for diagnosis, especially in radiology. The doctor can sometimes miss some lesions, especially in cancer, and this technique will help him to pinpoint some lesions he cannot see or he can miss. We are very interested in Mount Lebanon Hospital to be pioneer in this technique in the region, in Lebanon and the Middle East, especially in radiology. This technique will help the radiologists and the doctors for the diagnosis and for, of course, the treatment of patients. Van a haber campos clínicos en donde la analítica de datos, ya sea por imágenes, por voz, por datos estructurados o por datos libres, van a ser cada vez más beneficiados. Y probablemente serán aquellos campos clínicos en donde haya menor cantidad de especialistas. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Los que tienen mayor desarrollo son regularmente al momento los campos clínicos de imágenes, de oncología, de salud mental, y esto sí representa un empuje de salud con un diseño de alto impacto. Entonces, cuando estamos hablando y ya un poco cerrando nuestra conversación de hoy, las potencialidades del uso de datos y analítica de datos van de manera muy fuerte sobre la parte clínica y diagnóstica, sobre la predicción de datos y la predicción, digamos, de comportamientos clínicos en poblaciones. También están transformando la parte de educación en salud. Hace poco ha sido la inauguración del centro simulado, el centro de simulación facultades de la universidad, en donde, por ejemplo, las máquinas de dental tienen embebidas tecnologías de inteligencia artificial a partir de entrenamiento para poder entrenar a los odontólogos. Para mí, personalmente, una de las áreas más importantes del uso de analítica de datos correcta es en gestión, para poder ser más eficientes y llevar a la luz en propuestas de salud que sean de alto impacto, que generen beneficio para la sociedad, para la población y también para el desarrollo financiero de las propuestas. Siempre, además, tenemos que considerar, y es parte de lo que revisaremos juntos, la parte ética y la parte de la pertinencia en salud. Es decir, es a veces más importante hacer la analítica básica, si es que aún no la hacemos, antes que considerar soluciones, digamos, de analítica más avanzada solamente por, digamos, tenerlo en la cartera, ¿no? Y la parte ética, que también está y estará cada vez más en consideraciones del uso de analítica de datos y tecnologías, porque
estamos llamados a generar soluciones que bajo todas las miradas siempre generen beneficio y que puedan ser, digamos, puestas a stress tests para que en adelante y un aumento de uso no pueda generar vulnerabilidad ni a la, digamos, a los datos del paciente ni tampoco a su desarrollo personal o social. Y con esto les agradezco mucho haberme acompañado hoy día. Creo que me he tomado unos minutos de más, pero quedo a disposición para ustedes. Muchas gracias. En estricto, hay que llevar una auditoría inicial. ¿Quién debe ser la persona responsable por la toma de datos? Regularmente debe ser el personal de salud. Y mientras más alto el cargo, mejor, porque implica también, digamos, un compromiso de la institución con respecto a la valorización del dato y a la certeza del dato. Vamos a poner un ejemplo muy concreto y muy frecuente. Es difícil a veces para los médicos llenar siquiera la historia clínica electrónica. Entonces, cuando el responsable de la gobernanza del dato es un médico, digamos, o alguien de salud que tiene un rango medio o menor en la institución, regularmente se toma con poca seriedad y lo que termina pasando es que se genera prácticamente una práctica de persecución, ¿no? Vamos a identificar a la doctora Flor, que nunca llena la historia, y entonces vamos a poner penalidades, etcétera, etcétera. Mientras más alto sea el rango de seguimiento, si es la dirección médica misma o la subdirección quien es el responsable de la autonomía del dato, ahí es también siempre mucho más claro para todo el resto de la institución la importancia de la seguridad del dato. Dicho esto, la autonomía del dato, la mejor práctica es que sea llevada por un alto cargo de la institución, que sea un cargo de salud. Y la cogobernanza, que es prácticamente la auditoría del dato, es la que la debería llevar alguien de TI o también de lo que hoy le dicen el Data Governance Specialist, que son hoy día unidades específicas de seguimiento con respecto a la trazabilidad del dato. ¿Y a qué se dedica esa unidad? Lo digo en muy concreto. Se dedica concretamente a validar, por ejemplo, que las personas utilicen su credencial, que no haya malas prácticas como el pase de credenciales o la suplantación de credenciales, que todavía sigue siendo algo muy frecuente en nuestro medio, ¿no? A nivel mundial, en realidad. Me parece que la doctora Maruja tenía un comentario. Por favor, doctora, ¿podría activar su audio? Buenas noches, doctora Flor. Buenas noches. Y gracias por realmente por una disertación bastante interesante, toda vez de que es poco conocida. Y con respecto a la gobernanza del dato, bueno, le hablo de la realidad del MINSA, ¿no? Generalmente se han ya formado hace mucho tiempo los famosos comités de auditoría de historia clínica, pero digamos, usualmente se utiliza más con un mensaje más punible, o sea, digamos para lo que se ha hecho la auditoría de historia clínica de mejora continua, ¿no? Y casi no se hace ni siquiera internamente en los mismos servicios. Entonces, ese es el gran problema, donde nunca sabemos los resultados del comité o en todo caso sabemos siempre los mismos resultados, que faltó la firma o faltó la fecha, la hora, pero en ningún otro de los datos que realmente pueden servir para tomar decisiones, ¿no? Y lo que justamente en la mañana también comentaba con respecto a las guías de las prácticas clínicas era precisamente eso, o sea, todos los que queremos ordenar el sistema vamos a llegar a un punto que es coincidente y transversal a todo, ¿no? Que es el sistema de información. Entonces, usualmente el sistema de información no lo manejamos los médicos. Ese sistema de información llega a la base de estadística o estadística en base a los GIS los va tomando
¿no? Y muchas veces, digamos, con los CIEs, que a veces no se colocan, a pesar de que ya existe una, digamos, unas directivas precisas para que sean colocados los CIEs, tampoco, o sea, digamos, se escribe porque todavía no se está haciendo la integración de la historia clínica informatizada, salvo en telesalud, ¿no? Cuando Así tenemos es. las teleconsultas, pero si no, no se hace. Entonces, de tal manera de que siempre se sigue todavía escribiendo. Entonces, y los de estadística interpretan al vaciar los GIS qué podría ser, ¿no? O sea, inclusive dentro de lo que es la misma estadística de un servicio salen diagnósticos que ni siquiera se han contemplado allí. O Corresponden. sea, entonces, Ujú. ese es el gran problema que tenemos y creo que eso se tendría que normar. Muchas gracias. Valiosísima tu participación, doctora, porque en realidad, y esto está directamente relacionado y va a ser parte de lo que nosotros tengamos también como responsabilidad en nuestro camino de liderazgo hacia adelante. Estamos llamados a un tipo de liderazgo en salud que es diferente, en el que esta forma, digamos, jerárquica de tomar decisiones y de diseñar servicios o de diseñar indicadores, tableros, metas, que es importante para la institución, tiene que empezar a hacer un trabajo realmente multidisciplinario en el que se tomen decisiones conjuntas. Específicamente, parte de lo que usted ha comentado, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, se toma la decisión de qué historia clínica y bueno, y después estadística lo toma, o TI pone esto y hace su propia interpretación auténtica. Es real, los modelos de gestión operativa de salud en el mundo por eso están cambiando, por eso los perfiles de liderazgo en salud también están cambiando en el sentido de que entender conceptos como los que estamos manejando hoy tiene que ser parte de nuestro día a día para poder efectivamente sentarnos en la mesa de TI o sentarnos en una mesa de diseño conjunto y poder participar, porque también es cierto, y disculpen que me amplío en la conversación, que muchas veces al no tener conocimiento, porque claramente en el comentario que usted ha hecho se nota conocimiento con respecto a las bases y, digamos, a los procesos madre para poder hablar de interoperabilidad, de construcción y gestión. Pero mientras los médicos vayamos alejados de esos conceptos, entonces cuando queremos plantear soluciones, nuestro lenguaje no es el mismo que el del gestor, que el del financiero, que el de TI, entonces por lo tanto nuestras necesidades no son tomadas en cuenta. Entonces le agradezco mucho el comentario porque realmente creo que regresamos al punto base en el que tenemos que tener nosotros más de este tipo de capacitaciones para poder realmente transformar los servicios de salud y seguir, digamos, rápidamente, hacer un salto con garrocha con respecto a actualizarnos y equipararnos a los avances en salud del mundo y salir, avanzar un poco en nuestra situación actual. Gracias, doctora. Tenemos más preguntas por el chat. Me dice la última, Diana Lau, dice, respecto a las metas de los indicadores del cuadro de mando, la mayor parte de veces hay referencias internacionales, pero en los casos que no las hay, perdón, pero en los casos que no las haya, es válido poder establecer individualmente conforme a las prácticas de la institución. Agradezco su exposición. Partiendo de ello, tiene ustedes un programa de ello de diplomado, curso o maestría. Me interesa porque lidero una unidad. Tengo un cuadro de mando, reporto mensualmente y me interesa perfeccionarme. Sí, muchas gracias. En una línea, efectivamente, siempre es bueno tener un comparativo institucional o una referencia reportada, ¿no? Digamos, casos comparables, ¿no? Que sean internacionales o que vengan de alguna institución regente.
¿no? de lo que estamos viendo. Sin embargo, por supuesto que es válido tener y establecer individualmente las metas de acuerdo a la institución. De hecho, es todavía más valioso cuando esas metas, y tomo el comentario previo de la doctora Yupari, esas metas son establecidas en comités, digamos, multiinstitucional o, digamos, multifrente, y se establecen esas metas conjuntas. Así que la felicito por lo que ya está haciendo, ¿no? Entiendo que está actualmente liderando y utilizando datos para poder fortalecer su gestión. Por lo tanto, efectivamente, la recomendación inmediata es, si usted tiene la forma de concretar con su equipo de manera conjunta, alinear, digamos, esos KPIs, esas metas, por supuesto es válido que la ponga en su tablero de comando y, claro, que se haga ahí una mención pequeña de que es una meta interna, pero le aseguro que va a ayudarla mucho en su gestión. De hecho, Gracias, doctora. solo ampliando ahí, será bueno también que lleve eso cada vez más a la gestión en vivo, si es factible o si es posible. Entonces, siendo una meta interna, va a ser de mucho valor para su performance general. Sí, la felicito. Gracias. Y tenemos otra última pregunta por el chat. Dice, ¿qué podríamos hacer para escalar proyectos como QRI en regiones rurales donde no hay una buena conectividad ni suficiente personal? Excelente. Esto es un poquito más ligado hacia temas de telemedicina, pero está súper. Por ejemplo, Cure en específico, y ojo, hago mi disclaimer de que, digamos, yo no llevo ninguna relación con la solución, solamente la pongo de ejemplo porque me parece una solución muy interesante. Em, por ejemplo, esta solución es una solución particular que ha desarrollado una forma sincrónica y una forma asincrónica, ¿no? Que cuando, por decirlo así, hay señal, tiene capacidad de hacerlo en vivo, y cuando no hay señal, tiene capacidad de recoger los datos y analizarlos o correrlos, como se dice en el argot de datos, cuando sí hay conexión. Entonces, cada vez más, y es una línea a desarrollar también, cada vez más estas formas, estas soluciones que utilizan datos no estructurados como imágenes y demás, están entendiendo que se requieren de estas, digamos, dos caras de la misma moneda, porque todavía la conectividad en muchos países, y efectivamente en nuestro país, es una limitante importante. Voy a poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, es una iniciativa que está diseñada por el SPEIT, que es la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, que está tomando fotos de lesiones, ¿no? Con celulares, ¿no? Con celulares a partir de cierta característica, pero celulares que ya son de uso frecuente, que está tomando fotos a lesiones, digamos, dermatológicas, y son los mismos personales de salud, digamos, los promotores de salud, los que toman las fotos, y cuando cogen señal al regresar, digamos, de su supervisión rural, regresan y suben estas fotos para poder tener una respuesta sobre analítica de diagnósticos, de impresiones diagnósticas, para poder hacer diferenciación sobre leishmaniasis versus una infección común o una mordida, no lo tengo en la cabeza específicamente si era por mordida de araña, pero lo que han hecho y lo que están haciendo es efectivamente recogiendo datos para poder ser procesadas de manera asincrónica, justamente en lugares donde no hay señal. Entonces, sí, gracias por su participación. La respuesta ahí es que estas soluciones están teniendo consideración sobre esas condiciones, precisamente porque lo que intenta empujar cada vez más el uso de analítica de datos y de soluciones en IA es que se logre democratizar, ¿no? Buenas soluciones en salud y salud de alta calidad.
Gracias, doctora. Bueno, ahora sí, vamos a darle una pausa a las preguntas de la doctora para que también calme un poquito la garganta. Más bien, disculpe, doctora, hace un momento el impasse. Por Al favor, contrario, Yesenia, encantada de acompañarlas. sí, por favor, no se retire todavía. Yesenia, vamos a pasar al tema comercial para que nos hable un poquito más del programa. Muy bien, vemos tu imagen. Tu audio, por favor, Yesenia. Muchas ¿Qué tal? Buenas gracias. noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches con todos. Yo veo lo que es el Diplomado de Actualización Internacional en Herramientas Digitales en Servicios de Salud. La modalidad es completamente a distancia, tiene una duración de 3 meses. El horario es de jueves de 19 horas hasta las 22:15 y los días sábados de 9 a 1:15. Para este diplomado solo hay 25 vacantes, ¿sí? Las inscripciones solo van a ser hasta el día jueves 18 de septiembre, el proceso de admisión es hasta el día viernes 19 de septiembre y la publicación de los resultados para los postulantes es el día 23 de septiembre. La matrícula abarca del 29 al 30 de septiembre. El pago de la primera cuota, en caso quieran realizar lo que es un fraccionamiento de cuotas, es el día 30 de septiembre al 2 de octubre, ya que estamos iniciando las clases el día jueves 2 de octubre, ¿sí? Los requisitos son muy sencillos. El primer paso es llenar lo que es la ficha de inscripción en línea, que es en el postula.upch.edu.pe. El segundo es la copia simple del grado de bachiller o constancia de egreso. La tercera es la copia simple del DNI o pasaporte o carnet de extranjería. Y el cuarto vendría a ser un currículum vitae solo descriptivo. El costo del diplomado, que es un derecho de admisión de 200 soles, ¿sí? Que es el primer pago que se estaría realizando. El costo total del diplomado es de 6.720 nuevos soles. Y como les indiqué, ustedes pueden realizar lo que es un fraccionamiento en cuotas, que pueden ser en 4, y cada una estaría costando 1.680 nuevos soles, ¿sí? Solo únicamente para los que han estado dentro de esta charla con la doctora, se les está dando lo que es un 5% de descuento a lo que es el fraccionamiento de cuotas, pero ellos ya lo podrían manejar conmigo a través de mi número telefónico, que es el 983-317-303. Ahí les dejo mi QR y mi correo, que es yesenia.vargas@upch.pe. Gracias. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias a la doctora. Muchas gracias también a todos los participantes. Esperamos contar con su participación nuevamente para los próximos eventos. Y a los interesados en el diplomado, estamos prestos a resolver sus preguntas. ¿Escucho un audio? Sí. Si tienen alguna consulta adicional, tanto para la doctora como para la asesora Yesenia, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Posgrado Cayetano, tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, todas las redes. Buenas noches a todos y muchas gracias por su participación. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos.